Mi nombre es Iván Cortés Mánquez. Cortés es un apellido español, para mí no tiene importancia. El segundo apellido es Mánquez, que es indígena, tampoco tiene importancia. Entonces, ¿por qué le estoy dando importancia al decir que no tiene importancia? Porque no tiene importancia, o sea, no dije nada. No, nací en Illapel el año 1972. Habíamos llegado a vivir ahí en el año 75, en noviembre del 75 llegamos a vivir una población nueva. Entonces yo no conocía a los vecinos ese tiempo. Pero una vecina era testigo de Jehová, se llamaba Benilde González. Y a la fecha de hoy tendría como unos 95 años, yo creo, en la actualidad. Y ella, mientras barría, le dijo a mi mamá: Florita, usted tiene puros hijos varones, yo también tengo solo hijos varones, son 8 mis hijos, usted tiene 3, es muy bueno que sus hijos jueguen entre ellos nomás, yo así le enseñé a mis hijos y así usted no va a andar con el miedo de que le hagan algo malo a sus hijos. Entonces ese consejo a mi mamá le gustó, le mostró que la Biblia también la podía ayudar a ella a ser feliz y que Dios ofrece un paraíso. Y a mi mamá le gustó porque ella sabía muy poco leer, había llegado hasta tercero básico. Y entonces cuando supo que ella también podía conocer la Biblia y leer la Biblia, le gustó. Y así empezó a estudiar la Biblia. ¿De qué? Los que veía a mano por ahí. ¿Y cree usted que fue bueno eso? Sí, porque uno se... sí, yo encuentro que fue bueno porque uno se crió con respeto, responsable desde chica. ¿Qué cosas de ahora? Trabajador igual, porque nos mandaba a hacer las cosas. Yo agradezco la forma en que mi mamá nos educó, porque hasta el día de hoy mi mamá piensa que no es muy sabia. ¿Por qué? Porque siente que no entiende ciertos conceptos, que si ve un video no entiende de qué se trata, una película, pero para mí eso no tiene tanta importancia. Para mí es más importante la sabiduría de otra manera, como por ejemplo ella supo educar a todos sus hijos de forma sumamente imparcial. Entonces ella nos invitaba al salón, nos decía: hijo, acompáñenme, y nosotros con mis hermanos decíamos: pero vamos a jugar a la pelota. Entonces jugamos a la pelota y yo no iba al salón. ¿Me siento, Luciano? Bueno, Canela Baja para mí fue el primer lugar donde salí a servir fuera de mi casa. Y creo que fue clave lo que pasó meses antes. Estoy hablando de 1995. Fuimos a una escuela de precursores en Coquimbo en febrero del 90. 30 años atrás. Y esa escuela para mí fue clave. Mi compañero Mario Martínez, él, cuando se trató una lección o una unidad que se llamaba de servir en lugares donde no habían congregaciones. Yo estaba feliz en congregaciones en Illapel, porque sentía que había necesidad. Entonces, ¿para qué irse a otro lado? Pero cuando se tocó el tema de que en otros lugares no hay nadie, yo recién ahí me pegué el cachofazo que había un lugar donde se podía hacer más. Y de ahí nace la idea de servir en otro lugar. Así que mi compañero fue uno de los compañeros que estuvo en esa escuela, ahí en Coquimbo, en la clase 97. Y Canela Baja, bueno, Canela Baja, un pueblito pequeño, en esos años era la comuna más pobre del país. Y yo creo que todo eso te enseña algo. Pobres no son los que menos tienen, sino los que menos dan. Porque una persona que siente que no puede dar, es porque siente que eso lo necesita. Entonces, si una persona tiene, no sé, muchas cualidades y no las usa, o tiene mucho dinero y no lo usa para otros, es porque en realidad es pobre, porque él lo necesita. En cambio, tú empiezas a ver que hay mucha gente que tiene poco económicamente o pocas cualidades, pero siempre lo anda dando. Para mí entonces no es pobre. Muchas filosofías de vida, por decirlo así, te la enseña gente que está así en una casa cualquiera y que de repente te enseñaron. El viejito que apenas sabía leer, dijo: ¿sabe qué? Yo no sé mucho leer, nunca leo la Biblia porque sé muy poco, pero mi papá o mi abuelito, no me acuerdo qué parentesco tenía, le había enseñado que nunca había que apuntar a alguien con un dedo, porque habían 3 que te apuntan a ti.
él sin saberlo, esa enseñanza a mí me hizo acordar unas palabras de Jesús, que una vez se mira la paja cuando la viga está en uno. A él se lo había enseñado su papá o abuelito sin saber que era algo de la Biblia. Entonces cuando uno empieza a aprender eso, te fijas, ¿quién te lo enseñó? La gente. Y ellos sienten que tú vas a enseñar, pero también ellos te enseñan. Toda la gente te enseña. A veces la predicación, yo digo, esta persona está cortando un árbol, ¿y qué tal si aprendo cómo se corta un árbol? Y si me dan las ganas, oye, ¿le ayuda a cortar el árbol? Me dan ganas de hacerlo. No es que lo haga como una técnica o estrategia para hablar con él nomás, como para ganar adeptos. No, me gusta aprender de otros porque todos tenemos cosas que entregar. Todos. No fue fácil para mí los primeros meses en Montepatria, porque cuando estábamos en Canela empezó a haber tanto crecimiento que yo sentí que era más útil en Canela que en Montepatria. Eso fue un proceso, yo creo que como joven también piensas así. Pero después de correr de los meses, no, me adapté muy bien. Ahí cambié de compañero, Miguel Flores. Estuvimos juntos más de 8 años con Miguel Flores. Muy alegre Miguel Flores. Un muy buen misionero también, muy buen misionero. Realmente se sentará cada uno debajo de su vida y debajo de su... ¿Cuántos kilómetros estaría dispuesto a viajar por obtener un poquito de... Montepatria, cuarta región. Montepatria me enseñó también otras cosas, que tú puedes trabajar con otros independiente de la edad que tengan, las energías que tengan. Hay mucho deseo de hacer más por Jehová en gente joven y en mayores. Entonces ese pequeño grupito partió haciendo los sectores de Tulahuén, había un solo vehículo en la congregación, entonces mucho más escasa la posibilidad de moverse, pero haciendo dedo se llegaba a muchos lados. Así funcionó allá en Montepatria. No tuvimos el privilegio de participar en la construcción de un salón, pero sí tuvimos la oportunidad de trabajar en cerrar el sitio del salón. Entonces, por ejemplo, trabajamos canteando piedra, hicimos un sótano, me acuerdo yo, porque la municipalidad nos había dicho que no se podía usar una cantidad de metros cuadrados. Entonces preguntamos si se hace debajo de la tierra, ¿eso se cuenta? No. Ah, perfecto, entonces hicimos un sótano por esa razón simplemente. Para terminar la escuela, y puedo decir de que todo lo que he ido aprendiendo con la ayuda de Jehová me va a servir para toda la vida. Que Jehová cuide a todos los que están estudiando ahora con nosotros, a los que seguramente van a venir después en el futuro. Muy contento. Momento desafiante. Sí, creo yo que encajaría muy bien Montepatria. El suicidio de una testigo de Jehová. Fuimos los últimos en verla con mi compañero. Yo no sabía mucho lo que es la esquizofrenia y los efectos, pero me acuerdo muy bien de su nombre, Lidia Lana Chávez. Tan joven, se le fue la vida. Cargar como esa sensación de culpa, yo creo que en mi caso fue un tiempo, porque me preguntaba, y pudimos haberle ayudado más, pudimos haber sido más prácticos. Fue pero tan rápido eso, y yo me costó mucho recuperarme, porque sientes como que bueno, yo creo que todos los suicidios generan eso, un montón de preguntas. Fue muy difícil, muy difícil. Sí, han pasado ya cuánto, como 20 y tantos años de eso, y ahora me acordé con esta pregunta con el desafío. Me alegra tanto saber que Jehová conoce cada detallito, y que aunque es cierto que esa muerte fue trágica, no significa que no hay remedio. Así que Dios tiene la solución para Lidia, y Él nomás sabe qué pasó por su cabeza, ¿sabes? En octubre, en realidad en octubre supimos que venía cambio, así que seguiríamos juntos con Miguel Flores, pero ahora al otro lado del país, en Purranque. Claro, otro clima, leche, manzanas, rosa mosqueta, carne. Juanita, pase con confianza, usted puede ir. No me agarre, Juana. No está refaloso, no está refaloso. No. Pase nomás. Él está suelto. Miguel, ¿por qué no pasas allá adelante y yo me pongo aquí?
Tenía la congregación territorio bastante apartado, ¿no? Quizás no eran tantos kilómetros, yo creo que serán 80 kilómetros. En la costa hay una reserva huilliche, se llama Manquemapu, y un sector que se llama San Pedro. Entonces había un hombre que compró un camión militar y lo hizo una micro. Entonces en el verano él viajaba para allá. Y entonces era un viaje súper largo y camino peligroso, pero la gente es súper receptiva. Entonces para mí fue bonito, aunque yo supe que fueron antes otros testigos, pero hubieron zonas como Cabo Quedal, que entiendo yo fuimos los primeros en llegar ahí, los testigos de Jehová. Había que caminar como 4 horas, más las 4 de vuelta, 8, y eran 2, 3 casas, ¿no? Como para quizás solucionar los problemas. ¿Piensa usted que la Biblia realmente pueda ser un libro que nos ayude a encontrar la felicidad? No sé, porque yo por lo menos soy tan poco que hace que cuando tengo tiempo tomo la Biblia y la leo. A veces uno resume las cosas que pasan en la Biblia y a veces sale parecido. Claro. ¿Qué Jehová ha hecho esto? De poder darnos guía. Aquí en el libro de Isaías, oh, si realmente prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser justamente como un río. ¿Y tu justicia? Yo de niño escuché profesores cercanos que decían, mira, hijo, uno sin plata no es nada. Pero yo como a los 26 por ahí, como que sentí que eso no era cierto. Yo empecé a sentir, y hasta el día de hoy lo siento así, que sin plata soy pobre nomás. Yo siento que sin Dios no soy nada. Me tocó con Melissa y con la hermana Mónica, donde la señora Cristina, que hemos ido 3 veces. La primera vez fui con Cristina Barría y con Ginea Arancibia, y la segunda vez fuimos con aquí el hombre, Vargas. Estuvimos ahí. Y ahora nos tocó por tercera vez, a mí por tercera vez, y nos dieron tecito, nos dieron carne, en realidad comimos carne. ¿Ya? Una cazuela, bueno. Sí, una Ya. rica cazuelita así. Y la señora nos hizo hartas preguntas. En ese lugar han pasado los testigos de Jehová 3 veces. Y de los 20 años que vive la señora allá, más o menos, solamente han ido a predicar 4 veces personas. Un sacerdote que pasó en la década de los 80, más nosotros los testigos de Jehová que hemos ido ya 3 veces en esta temporada. Así que uno se siente feliz, contento de ayudar a esas personas que muchas veces no han llegado. 6 kilómetros de por acá. Entonces, en ese sentido, creo yo que tiene mucho que ver con que no le creas al sistema, que no creas que es tan cierto lo que te dicen. Y en la medida que tú tengas ese concepto claro en tu mente y lo sientas en tu corazón, vas a ser totalmente feliz. Tengas o no tengas lo que otros creen que debieras tener. Aquí quizás el cambio fue distinto porque éramos muy pocos, creo que éramos 13 o 11 los que testigos de Jehová ahí en Horno Pirén. Entonces invitamos a vivir a otros jóvenes con nosotros, entre ellos Christian Greger, de los que yo recuerdo, también Pietro Mundaca, Fernando Aliaga, Carlitos, de allá de Puerto Montt. Entonces fue como una pequeña casa misional. Habían estudio de libro el martes, por ejemplo, me acuerdo yo que Miguel conducía uno en el Varal, como a 25 kilómetros. A mí me tocaba el día sábado ir a Contao, como a, no sé si eran 50 kilómetros. Entonces había que irse al estudio de libro, en mi caso, a no sé si era a las 10 de la mañana, algo así. Aprovechaba de predicar, pero era predicar solo, porque habían unos estudiantes ahí en Contao, Máximo Oyarzo con Doris. No siempre los discursantes podían venir, porque cuando había mucho viento, se suspendía la barcaza y ahí quedaba. No había discursantes, así que teníamos discursos en un comienzo, cada 15 días con mi compañero Miguel Flores.
Y recuerdo que una vez cuando estábamos en Horno Pirén, fuimos a una zona aislada que se llama Yacara, Pollo, Buil, me acuerdo de esos nombres. Pero tuvimos que bajar la moto de una lancha, entonces no había muelle, entonces tuvimos que bajar la moto, no sé, por una profundidad de 4 o 5 metros, y tú parado en un bote, claro, no podía bajar una moto de 100 kilos solo, entonces éramos 3 parece, y otros 3 arriba, pero cuando tú estás en una zona así, yo sinceramente sentí que nos íbamos a caer con moto y todo, íbamos a quedar en el mar ahí, la moto era de la sucursal, y nos podía quebrar una pierna. Yo sentí mucho miedo, y después puro pensar que íbamos a estar como 5 días en ese lugar, y después de nuevo subir la moto no sé cómo, sentí miedo esa vez. Sí, me daba miedo cruzar en las barcazas cuando había mucho viento y se movía para todos lados y entraba el agua a los buses. Hoy me daba mucho miedo. ¿Qué me ayudaba? Orar. Jehová, ayúdame a tener paz. Si los marinos no van asustados, ¿por qué yo? Pero igual, a veces piensa eso y no es suficiente. Bueno, en Pinto aparece la misionera, ¿cierto? Pamela. Yo tuve una niñez y adolescencia muy feliz. En una familia llena de amor y alegría y muchas experiencias y aventuras. Y aunque es cierto que crecí en Dinamarca, era como que dentro del hogar había un pedacito de Chile. Porque como mis papás habían vivido en Chile, y yo alcancé a nacer en Chile y de ahí nos devolvimos a Dinamarca, yo crecí en Dinamarca, en un entorno de Dinamarca, con mis tíos, mis abuelos, mis papás, mi hermana chica, pero siempre con historias de Chile. Mis papás en ese tiempo mostraban sus diapositivas de sus años en Chile, contaban las experiencias, los hermosos momentos que habían tenido. Mantenían comunicación por carta con hermanos de Chile. Incluso las hermanas nos mandaban cassette con canciones infantiles. Así que es como que crecí en las dos culturas. Algo que me impresionó mucho, algo que tengo muy grabado, fue lo que pasó en el 92, cuando yo tenía 11 años. Mi abuelito, el papá de mi papá, Andreas Mathisen, cumplió 50 años en el servicio de tiempo completo, o de precursor o misionero. Entonces, a raíz de eso, sus amigos de esa ciudad donde estaba viviendo con mi abuelita le hicieron como un tecito, una once, para celebrar ese logro de haber hecho eso durante 50 años. Y yo como niña chica estaba ahí jugando con los demás niños, comiendo cositas ricas, pasándolo bien. Pero mi abuelo me llamó y me sentó frente a él. Y me dijo: Pamela, mírame. Y yo así: sí, abuelito, mírame. Y me miró a los ojos y me dijo: quiero que te grabes este momento. ¿Por qué estamos aquí hoy día? Porque cumpliste 50 años de precursor, abuelito. Sí, pero mírame a los ojos. Y me miró y me dijo: quiero que te grabes esto. No me he arrepentido ni un segundo de esa decisión. Y creo que el abuelo lo logró, porque hasta el día de hoy me emociona que él visualizó que ese momento tenía que grabarse en mi corazón. Y de vuelta esa tarde me acuerdo que venía pensando: si alguien hace algo por 50 años y nunca se arrepiente y es una labor a favor de otros, yo también quiero hacer eso. A Pamela yo le digo ojitos blancos, porque tiene una mirada muy pura, como blanco así. Y ama mucho a la gente. Así que a los 18, junto con una amiga, Malene Scout, llegamos a Chile. Como mis papás siempre habían mantenido contacto con hermanos de Chile, había una familia que éramos especialmente unidos a ellos, la familia Flores. Y justo para esa época su hija se iba a servir al sur, cerca de Chillán, y nos invitó a estar con ella, en un pueblo que se llama San Gregorio. Nos conocíamos desde el año 98. Ella fue con su compañera y la hermana de mi compañero
a Montepatria, así que yo Pamela la conocí a 10 años. Pero yo era joven y inexperta en ese tiempo. Pero cada cierto tiempo, en distintas circunstancias, en junta de amigos, asambleas, qué sé yo, nos volvíamos a ver, saludar. Yo era 1.000.000 de veces más tímida que ahora, así que yo creo que no le dirigí muchas palabras. Pero pasaron los años permiten también madurar, disfrutar de alegrías de la soltería. Hasta que en el 2007, 2008, nos volvimos a encontrar. Y ahí habían estrellas y mariposas y corazones. Ella es un ejemplo para mí de abnegación, de ser capaz de resolver problemas con mucho cariño y humildad, de buscar lo positivo e incluso cosas no muy fáciles de ver lo positivo. Pamela ha hecho que esa vida que compartimos juntos como misioneros fuera para mí mucho más fácil. Lo que me encanta de Iván es que es tan transparente, es muy sincero, es genuino, nunca va a decir algo con tal de quedar bien y esconder lo que de verdad siente. Eso para mí lo hace alguien confiable, porque es siempre igual, y si él me dice algo yo sé que es de verdad. También sabía yo que él había ya vivido varios años sirviendo, ayudando a los demás, y que disfrutaba esa alegría de vivir para ser feliz a los demás. Así que cuando me preguntó si podíamos conocernos más, sin saber en qué iba a terminar esa etapa, le dije sí, en un banquito en la plaza de San Gregorio, un otoño, unos minutos antes del Estudilibro. Un 8 de noviembre del 2009 nos casamos, Iván y yo, en Pinto. Y iniciamos una vida juntos de lo que los dos ya amábamos. Así que ahí estuvimos un buen tiempo más, se construyó el salón, se hizo me acuerdo yo que una vez trabajamos en el canal, arreglando el canal porque subía el nivel del agua, así que se hizo un muro con cemento y piedra, y hay unos niñitos que ayudaron ahí a cargar cosas también. 18 de septiembre de 2009, Martín y Valentina, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están haciendo esto? Fue un verano hermoso, ese primer verano de estar recién casados, y a fines de ese verano vivimos el terremoto del 27F 2010. Así que los siguientes meses lo ocupamos en obras de socorro en Talcahuano. Esa etapa fue intensa, físicamente. Tuvimos buen tiempo hasta que vino otro cambio en nuestra vida, se puede decir, que fue cuando fuimos a una escuela, la escuela de matrimonios cristianos, el año 2012. Fueron 2 meses increíbles. Fue como volver a enamorarse de Jehová. Y quizás nos habíamos imaginado algo así muy extremo, y nos asignan a Rancagua, una ciudad grande, una congregación grande. Y después de estar un tiempo más asignados a Rancagua, estuvimos como matrimonio 2 años y medio ahí en Rancagua, también como misioneros, pero ahora juntos. Y fue cuando estuvimos en Rancagua que nos llegaron invitaciones a recibir capacitación, que Iván fuera sustituto de un superintendente viajante, o sea, de visitar congregaciones en otros lados. Cuando nos llegó el aviso en 2015 que íbamos a empezar en la obra del circuito, me sentí como, Jehová, pero ¿yo qué voy a hacer? Pero cuando uno recibe asignaciones que siente que no está preparada para realizar, es cuando uno aprende que en realidad Jehová es el que hace el trabajo. A veces algunos testigos dicen, ¡ay, hermano, su discurso me fascinó! ¡Qué bueno, qué bien! Como que yo siento como que ellos creen
que son ellos nomás los que se benefician en una visita. Pero no se dan cuenta que en la visita a una congregación tú aprendes de 20, de 30, de 50. Pero ellos aprendieron de uno, ¿no? Entonces, ¿quién ganó? Yo, porque yo aprendí de 30, o de 50, o de 100. Me gusta Isaías 26:12. Oh Jehová, tú nos concederás paz, porque todo lo que hemos hecho, tú lo has realizado por nosotros. Y así lo vimos en el circuito. En realidad, nuevamente, yo sentía que iba a aprender. Quizás no a servir, pero a aprender. Porque en el circuito son 2 que aprenden de 2000. Así que uno sale ganando en ese sentido de aprender mucho de otros. Eso yo creo que aprendí junto con Pamela visitando las congregaciones. Después nos tuvimos en Iquique, ahí tuvimos la pandemia, así fue un poquito más acotado, pero alcanzamos también a visitar lugares así apartados donde no habían testigos. De los que yo me acuerdo, Sotoca, Jaña, Chusmisa, Colchane, no me acuerdo exacto, en Quelga, habían unas termas ahí, no se cobraba. Estuvimos 3 semanas. Y en Antofagasta alcanzamos a estar menos tiempo porque Pamela se enfermó, un cáncer a la piel, entonces ahí se tuvo que salir a ver el tema de salud. Ahí como que la obra del circuito se detuvo. Recibes a veces asignaciones o cambios que no esperas. Eso me daba miedo, pero ahora que nos han pasado varias veces que nos han llegado cambios que no esperábamos, uno aprende que eso te enseña algo que vas a necesitar después. Hay un dicho danés que dice, siempre es fácil ser sabio después. Y hay muchos cambios en la vida que después entiendes lo bien que te hizo. Entonces ahí llegamos ya ahora al sur de Chile. Y desde el año 2024 estamos aquí en Valdivia. Y estamos en el 2025, así que llevamos un año nomás acá en Valdivia. Cuando era una jovencita que llegué a Chile a servir cerca de Chillán, yo pensé que había llegado al sur de Chile. Es gente sumamente amable, los testigos de Jehová de acá, sumamente generosos, cariñosos. Me gusta eso. Rara vez yo siento que alguien te toque un bocinazo, en el barrio aquí súper tranquilo. Así que fue como un desestrés en cierto modo. Sí, Valdivia yo siento que para mí ha sido eso. Mira, acá hay árboles, las lumas, los alerces, los coihues, los robles, se demoran años en crecer. Es de crecimiento súper lento, pero son muy buenos. Yo diría que también el testigo de Jehová de Valdivia es así, medio lenteja. Lo que no significa que no sean buenos testigos, pero se requiere mucho más tiempo para ver crecer a alguien. Yo creo que ese es el desafío. Si alguien quiere servir en el sur de Chile y eres de la idea de que ojalá alguien estudie la Biblia y conozca al Dios verdadero en poco tiempo, no sé si es tan así. Y Jehová ama a tanto los hermanos del sur, del norte, cualquier parte. Para él no importa el crecimiento, ¿cierto? La velocidad del crecimiento para él. Así que hemos disfrutado de aprender de cositas que tienen que ver con eso, con esa paciencia que se necesita para crecer, para aguantar el clima. Así que Valdivia también nos ha enseñado muchísimo. Y yo creo que en mi caso personal me está preparando también para la labor de paciencia, que es cuando ya cuidas a padres más mayores, que se requiere también tener otras cualidades. A la larga, toda esta vida de misionero y atendiendo congregaciones, y con Pamela juntos, nos ha enseñado a los dos lo mismo, a hacer cosas por otros y a no acelerarse, a su debido tiempo nomás, esperar. En el fondo, cuando tu corazón está donde están los pies, vas a estar feliz en cualquier lado. Ese sí tiene fe. Ah, qué bonito. ¿La tienen ya? Ya, démosle nomás. Dale, tú piensa nomás. Ahí con el Yo empiezo. Ahí me sigo. No digas tengo miedo. No digas qué pasará.
puede proteger. No tienes que temer, estás al lado de Jehová. Si tienes fe, podrás mover montañas. Si tienes fe, el miedo se te va. Una solicitud para que Condormalá llegara a ser una congregación de agosto del año 75. Y en realidad cuando se aprobó la congregación eran solamente 4 hermanos bautizados. Pero esos 4 hermanos estaban haciendo un buen trabajo junto con los primeros hermanos. Hermano, yo podría resumirlo con una sola palabra: me siento orgulloso, realmente orgulloso de pertenecer a la organización religiosa de los Testigos de Jehová. Por su fe y amor, aguante y valor. ¿Cuáles son tus metas como jovencito testigo de Jehová? Bautizarme ¿Ya? y ser precursora. ¿También? Se va a llenar precursor aquí. Podrás mover montañas si tienes fe. Estamos seguros que estaremos en la memoria de Jehová. Eso seguro. Si somos fieles hasta el día final, estaremos. Si miras puedes ver la potente mano de Jehová. Si tienes fe, eres poderoso. Dios está detrás de ti, brindándote su protección. Solo las mujeres ahora. Dios cumplirá. Estos son los resultados. Dice, oh, si realmente prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser justamente como un río. Yo siento que esta vida de misionero me enseñó eso, a llevar una vida sencilla y ser feliz llevando una vida sencilla. Entonces creo yo que tiene que ver mucho con eso también, con la forma en que ves la vida y cómo sigues ayudando a otros y no solo concentrándote en ti nomás, en lo que yo necesito, en lo que yo siento, en lo que yo merezco. No, ¿cierto? Y con los años tú te das cuenta que es totalmente así, que los felices son los que más dan. Por eso la Biblia dice que, en Timoteo creo que es, que dice que Jehová es un Dios feliz. ¿Y por qué feliz? Dio a su Hijo, nos da la luz, nos da el agua, nos da el planeta, nos da esperanza, vive dando. Así que yo creo que ahí está el secreto, pensar en dar, no tanto en recibir.